favor, en Efesios 3. Efesios 3. En Efesios 3, del 14 al 20, por favor, al 22. Y aquí es algo bien importante, porque Pablo no está contento con dejar a esta gente solamente enseñada. También ora para que los ojos del corazón sean iluminados, que la verdad que han oído y entendido con sus mentes se vuelva viva y capture su corazón. Esto es lo que pasa cada domingo, mis hermanos. Que la verdad que han oído y entendido con sus mentes se vuelva viva y capture sus corazones. Que esta palabra capture nuestros corazones para que la podamos poner por obra. Porque la enseñanza es instruir y renovar nuestra mente. Eso es lo que significa la enseñanza. Y con la oración es para despertar e iluminar el corazón. Por lo tanto, la enseñanza y la oración es conocer la voluntad de Dios y capacitarnos para actuar, para hacer la voluntad de Dios. O sea, cuando somos enseñados, cuando oramos, estamos capacitados para hacer la obra de Dios, y la obra de Dios es ¿qué? Hacer su voluntad. Los dos capítulos anteriores de Efesios, donde leemos todas las bendiciones que ya hemos recibido en Cristo, Pablo cierra esta parte teológica y doctrinal para comenzar la segunda parte con una oración. El ser llamados, y vemos que Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, porque al ser escogidos desde antes de la fundación del mundo, porque es bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Eso es lo que Pablo está enseñando en los primeros capítulos de Efesios, ¿sí? Pero lo más importante a lo que llega es el orar, el que ha terminado con esta teología de lo que realmente somos en Cristo. Por todo esto, Pablo hace una oración para ser fortalecidos. Es lo que trataba Pablo de hacer. Siempre oraba y clamaba a Dios, ¿sí? Porque todos fueran fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Que habite Cristo por la fe en sus corazones. Que sean capaces de conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento. Porque fuimos apartados desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Hay 3 peticiones que será nuestro mensaje. Al final de este mensaje entenderemos que de nada nos serviría tener todas las riquezas si no sabemos vivir en Cristo. Las virtudes de las que somos y necesitamos al ser capacitados por Dios. El ser fortalecidos y cercanos en oración los unos con los otros en la iglesia. Estar cercanos los unos con los otros para fortalecernos, mis hermanos. Es el propósito de reunirnos todos los domingos, es de estar cercanos y fortalecernos en la palabra de Dios. Eso es lo que oraba Pablo,
Lo que decía Pablo cada vez que oraba y clamaba, lo podemos ver en Corintios, lo podemos ver en Efesios, en Filipenses, ¿sí? Oraba siempre por los hermanos en Cristo. Pablo dobla sus rodillas mostrando su misión, ¿sí? Él reconocía y se humillaba ante Dios, que merecía toda la honra y todos la honra. Él merece la honra, Padre. Es el único que merece la honra, ¿sí? Si solo conocemos solo cercanos y fortalecidos entenderemos el amor que excede con todo conocimiento. Vamos a Efesios 3, del 3 al 14, 3:14, por favor. Dice así, ¿ya lo tienen? Dice así, por esta causa, ¿qué hizo? Doblo mis rodillas. ¿Qué hacía Pablo? Doblaba sus rodillas. ¿Sí? ¿Ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Versículo 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Efesios 3:16. ¿Para que qué? Conforme a las riquezas de su gloria. ¿El qué? El ser fortalecidos ¿con qué? Con poder. ¿En quién? En el hombre interior por su espíritu. Versículo 17. ¿Para qué? Habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Dónde debe de habitar Cristo? En nuestros corazones. Eso es lo que oraba Pablo, que Cristo permaneciera en nuestros corazones. ¿A fin de qué? Arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. ¿Sí? Versículo 18. Seas plenamente ¿qué? Capaces de ¿qué? De comprender ¿qué? Con todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Todos los que estamos reunidos en este lugar. ¿Sí? Eso es lo que estaba haciendo. Arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender en todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de quién. Artículo 19. De conocer que el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Eso es lo que quiere Pablo. Eso es lo que deseamos cada uno los que cuando oramos y clamamos a Dios, que todos seamos plenamente capaces de comprender a todos los santos, ¿sí? Y de conocer el amor de Cristo. Y el amor de Cristo es que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueras santo y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito de Dios en tu vida. ¿Sí? Según nos escogió antes de esa fundación, Dios ya sabía lo que tenía para nosotros. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿El poder que actúa en quién? En nosotros. A Él sea la gloria ya. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Dónde estamos? En la iglesia, ¿sí? De Cristo Jesús, todas las edades. ¿Quién es? Desde el más pequeño hasta el más alto, ¿sí? Desde el mayor hasta el menor, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo es conocedor de esta necesidad. Él conocía la necesidad del pueblo, con la necesidad de los cristianos, ¿sí? Por tanto, va a orar e interceder para que Dios dé esas bendiciones como experiencia en la vida de los creyentes a quienes escribe. Él conocía esa necesidad, que fuéramos llenos de la plenitud de Cristo. Porque eso es lo importante, mis hermanos, que seamos llenos de la plenitud de Cristo. Si no, de nada servimos. No servimos para nada. Por lo menos no le servimos a Dios. El creyente de hoy, más que nunca, necesita sentir la presencia
real de Cristo en su vida, que lo permita vivir con su poder una vida cristiana constante. Y esa vida constante solamente la podemos ver en Juan 15:5. Juan 15:5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Esa es la plenitud de Dios en nuestra vida. Necesita también un profundo conocimiento del amor de Dios. En un mundo deshumanizado y como testimonio que demuestre nuestro nuevo nacimiento, mis hermanos. Sin distinción de toda persona. No debemos hacer distinción de persona. Aún aquellos que son difíciles de soportar. En 1 de Pedro 2:18 lo dice. En 1 de Pedro 2:18 dice: criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Todos somos de un carácter diferente. No somos símiles, ni somos genéricos. Cada quien tiene su carácter, pero todos somos difíciles. Por eso debemos estar cercanos y fortalecidos. A veces mi esposa y yo llegamos a chocar porque somos diferentes. Mis hijos llegamos a chocar porque somos diferentes. Pero lo más importante que hay en nosotros es el amor que existe. Yo reconozco los defectos de mi esposa y sus virtudes, como ella conoce mis defectos y mis virtudes. Pero nunca hacemos caso de nuestros defectos, más bien hacemos caso de nuestras virtudes. Y eso es lo que quiere Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? La pregunta que se hacen los que dudan del amor de Dios, porque también hay gente que duda del amor de Dios. ¿Cómo puede ser quitada la culpa de un pecador y quedar justificado? ¿Cómo puede un corazón enemistado con Dios ser cambiado y llenado del amor de Dios? ¿Cómo puede ser Dios justo y con todo justificar a los impíos? ¿Cómo puede un hombre por el Espíritu de Dios ser conformado a su imagen? Esas son las preguntas que se puede hacer una persona que no conoce de Dios. La respuesta a todo esto se encuentra en las maravillosas palabras: las riquezas de Cristo, solo estando cercanos y fortalecidos. Las posibilidades de los creyentes. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No se trataba de una mera oración formal, era por obediencia, era cumplir y hacer la voluntad de Dios por amor a los hermanos, el orar los unos por los otros. ¿Oras por tus hermanos? Si difícilmente conocemos, yo al menos me confieso delante de ustedes, difícilmente me aprendo los nombres. Pero qué bueno sería que todos pusiéramos y tuviéramos una lista de los nombres de cada uno de nosotros y nos lleváramos cada quien esa lista y oráramos, como hacía Pablo. Doblar rodillas por las necesidades de cada quien. Porque todos tenemos necesidad. Todos somos imperfectos, por eso estamos aquí. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, ¿sí? En Efesios 3:14 dice: por esta causa. La causa era por lo que Dios había hecho en la vida de nosotros, ¿sí? Que era que Dios por su voluntad nos había creado, ¿sí? Va a tomar otra vez la oración de versículo 3:1, donde dice: por esta causa, vuelve a decir, por esta causa oro, lloraba y clamaba por la misma necesidad de todos los creyentes. En estos versículos Pablo señala su ministerio, del versículo 3, del 1 al 13. Él estaba señalando su ministerio.
En Efesios 1:16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Él seguía orando, él seguía clamando por el pueblo, seguía clamando por los creyentes. ¿Qué estás haciendo tú, mis hermanos? ¿Qué estamos haciendo por estar orando unos por otros? Y esto solamente lo podemos lograr cuando sentimos el amor de Dios en nuestras vidas. El orar y clamar por la necesidad de cada uno de ustedes. Y hay necesidades más fuertes que las que yo pueda tener. Pero todos necesitamos de todos, porque somos un solo cuerpo. Todos nos dolemos y nos debemos de doler por cada uno. Dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos confirma Pablo que a través de Jesucristo podemos ir al Padre. Y este es un mensaje. Nadie puede ir al Padre si no es a través de ¿quién? De Jesucristo. Él nos ponía el ejemplo. Pablo tuvo un conocimiento tan cercano, íntimo, elevado de nuestro Señor, que pudo haber usado cualquier nombre para nombrar a Dios. Sin embargo, escoge la palabra Padre. ¿Qué es Dios para ti? Padre. ¿Para qué oró? En Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿Dios de quién? De nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjense nada más lo que oraba Pablo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El ser fortalecidos con poder, oraba, que habitara Cristo por la fe, arraigados y cimentados en amor, capaces de comprender y conocer el amor de Dios y el ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál era el propósito de la oración de Pablo? Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a la que nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. En la Nueva Versión Internacional dice, en Efesios 1:18, pido que les inundes de luz su corazón. Eso es lo más importante. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo. ¿Quién es su pueblo santo? Nosotros. ¿Qué es lo que está pidiendo? Que inunde la luz de nuestro corazón. Pablo oró para que los efesios conocieran mejor a Cristo. Ese era el propósito. Y ese debe de ser el propósito de nosotros. Cuando nos paramos en este lugar, cuando te paras en oración, es conocer a Cristo. Colosenses 3:12. Vestidos pues, y esto lo vimos la semana pasada con el pastor César, en Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y ¿qué? Amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si tú tienes esto, entonces puedes soportar a los que son difíciles de soportar, ¿cierto o no? Porque nosotros fuimos difíciles de soportar para Dios, pero tal fue el grado de amor por nosotros que dio su vida. Él no le importó cómo éramos, si éramos difíciles de soportar o no. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Nuestra esperanza no es un vago sentimiento de que el futuro será positivo, sino que una total seguridad de victoria a través de Dios que nos viene por el Espíritu Santo. Romanos 15:13, yo se los voy a leer porque tengo poco tiempo. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿Nos llene de qué? De todo gozo y paz. ¿A través de qué?
¿sí? Para que abundéis en esperanza por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere Dios, lo que pide también Pablo en Romanos. Y el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, ¿sí? Para que abunde la esperanza por el poder de su Espíritu Santo. ¿En quién? En nosotros. Pablo se daba profunda cuenta de la inmensa importancia de las peticiones que iba a dar, iba a hacer, iba a pedir. Él sabía. Tú sabes las necesidades que tenemos para orar por la iglesia. Sabemos las necesidades. Necesitamos nosotros que este lugar se llene. Y es una de las necesidades de esta congregación. Y no porque sea una congregación llena de gente, no. Sino que sea una congregación llena del Espíritu Santo a través de que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Ir y predicar el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios, por eso somos enseñados. Por eso oramos para poder cumplir con la voluntad de Dios. Porque como hijos de Dios, nuestra esperanza está puesta en Dios. ¿Cuáles eran estas bendiciones? Oró para que pudieran tener poder espiritual. Eso es lo principal, que tengamos ese poder del Espíritu Santo, ¿sí? En Efesios 3:16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser que fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ser que fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. La primera súplica, fortaleza espiritual, versículo 16. Como creyentes necesitamos una fuerza espiritual, ¿cierto o no? Dice en Hechos 1:8 que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y esto es lo que está diciendo, ¿sí? Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Primera súplica, fortaleza espiritual. Como creyentes necesitamos esa fuerza espiritual para llevar a cabo la misión para la que hemos sido llamados. ¿Para qué hemos sido llamados nosotros? A hacer su voluntad. No es el capricho de venir y hacer la voluntad de venir a sentarnos, sino hacer su voluntad. El sujetarnos a nuestras autoridades. Y la única forma en la que yo puedo comprender que estoy sujeto al Espíritu Santo es porque estoy sujeto a mis autoridades. Porque Jesucristo se obedeció a tal forma a sus autoridades que fue una obediencia de muerte. ¿Cuánto más nosotros tenemos que obedecer y demostrar que tenemos el Espíritu Santo cuando obedecemos a nuestras autoridades, que es Cristo, pero también cuando obedecemos a nuestras autoridades terrenales? ¿Sí? En Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Andemos en el Espíritu, mis hermanos. Hagamos la voluntad de Dios. Porque el Espíritu comunica a cada creyente el poder glorioso de Cristo resucitado, quien es la fuente de toda plenitud. En Romanos 8:11 dice: y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ¿quién? En nosotros. ¿Se fijan? El Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos mora en nosotros. Por eso es que debemos ser fortalecidos, debemos ser cercanos y fortalecidos en la iglesia para conocer la voluntad de Dios. En 2 Corintios 3:18 dice: por tanto vosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Vamos a ver
ver su presencia que vive en nosotros. Que habite Cristo por medio de la fe en nuestros corazones. Versículo 17. Segunda súplica que hace Pablo. Creyentes rendidos plenamente a Cristo. Pablo pide que el creyente tenga claramente entronizado a Cristo en su vida. Es ponerlo en primer lugar, mis hermanos. Dios está en primer lugar antes del Super Bowl. Dios está primero antes que todas las necesidades que tú puedas tener. Primero está Cristo. Ese es entronizar a Dios en tu vida. Y que nuestra vida sea cristocéntrica. A mí me fascina el fútbol americano. Mis hermanos lo jugaron, yo lo jugué también. Cuando el pastor me dijo que si podía predicar hoy, dije es día de Super Bowl, pero no me interesa. Me interesa más Cristo en mi vida. Me interesa más hablar de la palabra de Dios. Lo veré en la repetición tal vez. De todas maneras les voy a Kansas. No se refiere solo a haberlo recibido y creído en Cristo en la conversión y la regeneración. No basta solamente eso. Sino a una vida rendida a Cristo y consciente de su presencia en ella. No nomás consiste en haberlo recibido y creído en su nombre. No. Y con tristeza lo digo, ¿verdad? Con mucha tristeza lo digo, mis hermanos. En ocasiones, Cristo no está en el centro de la vida. Solo se cree, pero no se le cree. Y es puesto fuera de sus vidas para que no estorbe. Y este es un reflejo de desobediencia. No estamos sujetos a nuestras autoridades, mis hermanos. No estamos sujetos a nuestras autoridades. Y con tristeza lo digo de veras. Me duele en mi corazón. En ocasiones Cristo no está en el centro de la vida. Prefiero cubrir otras necesidades que asistir correctamente a la iglesia. La realidad de una vida de fe consiste en vivir y reconocer que. ¿Qué debemos de reconocer? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes lo que hizo Dios por ti? Dio su vida por ti. ¿Por qué Dios no ocupa el primer lugar en tu vida? Porque no reconoces esto. Mas Cristo vive en mí. Y perdón que lo diga, hermanos. Pero esto Dios habla en mi vida. Y yo lo que estoy hablando hoy, lo hablé de lo que usa Dios. Y solamente puede haber una victoria. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. En ocasiones Cristo no está en el centro de nuestra vida. No puedes pedir a Dios un milagro. Yo siempre he dicho que nunca te metas con el enemigo cuando no sabes cómo estás con Dios. Porque lo único que va a hacer el diablo es como el perro pudoroso, burlarse de ti. Y lo que debemos hacer, lo que dice Santiago 4:7, someterse a Dios, resistir al diablo, bien, mira. Solamente así, y ahora sí podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Porque juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
con toda autoridad puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vemos una estabilidad de carácter. La tercera súplica que hace Pablo, versículo 17: arraigados y cimentados en amor. Fíjense nada más. Arraigados y cimentados en amor. Las raíces de la vida cristiana deben de estar profundamente introducidas en el amor de Dios. Nuestras raíces. Y nuestro crecimiento también debe de estar formado en el amor de Dios. O sea, de los pies a la cabeza, bueno, mi estatura es pequeña, pero no sabe mi tamaño. Es nuestra fe que debemos de tener. Es la raíz que debe estar profundamente introducida en el amor de Dios. Ese amor que Dios tiene, ese amor que es que yo no, es imposible imaginar el amor de Dios en nuestra vida cuando Él la dio por ti. Yo no valía la pena. Yo no valía la pena. ¿Para qué diera la vida por mí? Y me puse en este lugar para predicar la palabra. De veras. La vida y el ministerio cristiano solo son posibles en la esfera del amor, en la obediencia a Cristo y a nuestras autoridades. Tú no puedes estar en un ministerio si tú no estás sujeto a las autoridades. Perdón que lo diga. Así fue enseñado yo. Mi padre me enseñó a ser puntual, exageradamente puntual. Todos los domingos nos íbamos a Toluca. Y mi padre decía, a las 7 de la mañana los quiero ver a mi mamá y a mis hermanos para irnos a Toluca. Eran las 7 y no estábamos, mi papá se iba a Toluca solo. Lo hizo muchas veces. ¿Saben qué logró mi papá? Que me sujetara a su autoridad y que fuera realmente obediente. Y que fuera puntual. Porque Dios es puntual. Cierto, no llegó a tu vida puntualmente. No llegó en el tiempo. Llegó en el tiempo de Dios. Yo lo conocí a los 42 años. Y llegó en el tiempo de Él, no en mi tiempo. En Colosenses 3:23, y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pero si no hay obediencia, Cristo no vive en nosotros, solo se le sirve al hombre. Eso es, hay que cuidado, porque solamente estoy agradando al hombre y no estoy agradando a Dios. La obediencia es la certificación que estoy caminando en el Espíritu de Dios, porque Cristo obedeció y obedeció. Fue obediencia de muerte. Si tú no obedeces a Dios y no obedeces a tus autoridades, estás sirviendo al hombre. El testimonio cristiano es una manifestación de amor que cumple el mandamiento de Cristo. ¿Cuál es el mandamiento? Este es mi mandamiento, que nos amemos unos a otros como yo los he amado. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. No solamente amarnos en palabras, sino en verdad. La falta de amor produce divisiones que alteran la estabilidad de la iglesia. El crecimiento hacia abajo de las raíces de nuestro ser debe de ser el rico terreno del amor de Dios, lo que hablaba hace rato. Así debe de ser el amor de Dios, desde los pies hasta la cabeza. El crecimiento hacia abajo por estar arraigados, estar cimentados, no en la arena, sino en la tierra fuerte que es Cristo.
Por lo tanto, arraigados sobre edificados en Él y fortalecidos en la fe. ¿Sí? Dice en la versión lenguaje sencillo de Colosenses 2:7, tal como se les enseñó, confíen en Él cada vez más, vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a ¿quién? A Dios. ¿Sí? Y las características del amor en Efesios 3:18 dice: seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. La cuarta súplica que hace Pablo comprende el amor de Cristo. Perdón, es que me entusiasmo demasiado. Dice: esto es un ruego universal para todos los santos en la iglesia. Debemos de ser cercanos y fortalecidos. Este es un ruego universal para los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Y qué formamos nosotros? La iglesia. Por lo tanto, debemos de estar cercanos y fortalecidos. Es la única forma de hacerlo. Y dice que la profundidad, Cristo desciende a buscar a los perdidos. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. ¿Sí? Esa es la profundidad que tuvo Cristo. ¿Sí? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. El desprendimiento voluntario no se aferró a esa condición de Dios. Él no se apegó a la condición de Dios. Se despojó no de sus atributos, de ninguna manera, sino de su gloria divina que oculta bajo el manto de su humanidad y de su humildad. La vida va a ser entregada, su vida fue entregada como una prueba de sacrificio. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por mí. La anchura. Efesios 3:18. El amor que extiende y abarca a todos los hombres. Expresado en su vida, en una invitación que Jesús hizo. En Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Esa es la anchura de Dios. Imagínense. Dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. La longitud, un amor permanente en la ocasión, en razón de su fidelidad. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Esa es la longitud de Dios, el tamaño de Dios. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nada ni nadie puede separar al creyente del amor de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez? ¿O peligro, espada? Antes de todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores, por el cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque estamos cimentados en Cristo. La altura, amor expresado en la petición de Jesús. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Fíjate nada más. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios a ti?
el día de hoy. Aquellos que me has dado, ¿quiénes somos los que hemos sido dados a Dios? Todos. Y donde Él está, quiere que nosotros estemos. El amor manifestado en su promesa, ¿no? Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Efesios 3:19, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y de conocer el amor de Cristo, ¿para qué? Para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Y la conclusión a la que quiero llegar es que la pregunta obligada, mis hermanos, muchas de las enseñanzas se están perdiendo porque no estamos orando fielmente los unos por los otros, para que nuestras mentes sean instruidas y nuestros corazones sean iluminados. Eso es lo que se está perdiendo. Venimos, nos congregamos, pero no oramos. Si esto lo hizo Pablo, ¿cuánto más nosotros debemos de hacerlo? Es por eso que los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana. Es una invitación, mis hermanos. Los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana para orar por la congregación. También los viernes a las 8 de la noche nos reunimos para orar como congregación por las necesidades de cada uno. Seamos como Pablo, doblemos nuestras rodillas, oremos. ¿Por qué no tenemos ese corazón de apuntar el nombre, apuntar la necesidad? Y que cada uno de nosotros nos llevemos ese papel y oremos y clamemos. Y clamemos por el pastor y no por quedar bien con él. ¿Saben por qué? Para que seamos fortalecidos con poder. Para que habite Cristo en la fe. Y seamos arraigados y cimentados en amor. Para ser capaces de comprender y conocer el amor de Dios. Y el fin, el ser llenos de toda plenitud, de Dios Cristo en nosotros. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Padre, por esta palabra que tú me diste el día de hoy, Señor. Espero, Padre, que así como llegó a mi vida, llegue al corazón de mis hermanos. Te doy gracias, bendito Padre, porque sabemos que el bien y la misericordia nos alcanzarán. Porque Cristo vive en nosotros. Porque Cristo, Señor, dio la vida por cada uno de nosotros, aún sin merecerlo. Y tú quieres que seamos fortalecidos en tu palabra, Señor. Pero solamente, Padre, podemos hacerlo cuando oímos tu palabra. Porque sabemos que la fe entra por el oír y el oír tu palabra. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.